Muy bien, veamos arbovirus, ¿correcto? Recuerden que los arbovirus son aquellos virus que se transmiten, pues, doctores, por vectores tipo mosquitos. En este caso, uno de los principales que vamos a ver es el famoso Aedes aegypti, ¿correcto? Muy bien, comencemos con eso, con una de las enfermedades que es causada por virus arbovirus, los cuales son, por ejemplo, fiebre amarilla, ¿correcto? Veamos epidemiología. Muy bien, en fiebre amarilla, doctores, ¿ok? Tenemos que recordar algunos factores de riesgo, como por ejemplo viajar a zona de región ensótica, es decir, que una persona que vive en una zona no endémica de repente de fiebre amarilla, viaje a una zona endémica y además enzootica, es decir, en aquella zona donde se está desarrollando el ciclo selvático, ¿correcto? Muy bien. Recuerda que no he dicho rural ni urbano, selvático. ¿Ya? Otro, una baja cobertura de vacunación en zona endémica. Recordemos, la fiebre amarilla tiene vacuna, es más, la tenemos en la norma técnica. Entonces, si hay una baja cobertura de vacunación en una zona endémica, ese es un factor de riesgo para que obviamente se desencadene la transmisión. ¿Ausencia o falta de proceso de vigilancia? Claro que sí. Hay proceso de vigilancia que establece, por ejemplo, el Ministerio de Salud para poder hacer protocolos o hacer estrategias para disminuir, por ejemplo, los vectores o, por ejemplo, la transmisión, ¿no? Con mosquiteros en los pacientes, barriendo con todos los vectores, con el Aedes, etc. ¿Ok? Aguas estancadas, claro, más que todo en época de lluvia, por ejemplo, ¿correcto? En época de lluvia, cuando se empoza el agua, ese es un buen lugar donde se da el crecimiento y metabolismo del Aedes aegypti, que es el vector importante en fiebre amarilla. Y no solo de Aedes, sino también de otros mosquitos, ¿ok? Muy bien. Ahora, continuando con epidemiología, doctores, te he traído acá, en esta diapositiva, lo que ha ocurrido hasta el año 2020. Tú sabes que fiebre amarilla, junto a otros arbovirus, están pues en vigilancia epidemiológica, siempre, ¿correcto? Y su vigilancia, sus reportes, lo hacen semanalmente. Quiero que entiendas esto, por favor, para que puedas entender la imagen, ¿ok? Muy bien. Estas enfermedades están en vigilancia y sus reportes se dan semanalmente. A eso se le llama semanas epidemiológicas, ¿correcto? Muy bien. Y cada año se inicia nuevamente una semana. Me refiero, se inicia nuevamente la numeración de las semanas. Hay desde la semana 1 epidemiológica hasta la semana epidemiológica número 52, cada 52, 51, dependiendo de cuántas semanas tiene el año, ¿correcto? Para el año 2022, ¿correcto? Ha habido 52 semanas epidemiológicas. Entonces, justo te he traído la data hasta la semana epidemiológica número 52. Es decir, lo acumulado durante todo el año 2022. ¿Correcto? Para que lo comparemos con todo lo acumulado en los años anteriores. ¿Ok? Porque yo puedo tomar un corte, por ejemplo, ¿no? En la actualidad y solamente va a agarrar la semana epidemiológica hasta acá, hasta esta fecha, no todo el año. Si lo tomo ahorita, por ejemplo, agarrará la semana epidemiológica hasta esta fecha. Y las tablas que nos proporciona la DGE, la Dirección General de Epidemiología, lo va a comparar con las semanas epidemiológicas hasta ahí de los años anteriores. Y no sería lo adecuado, ¿no? La idea es conocer año por año y no de semana por semana, ¿ok? Entonces, por eso he traído versión 2022, ¿correcto? Lo que ocurrió hasta la semana epidemiológica 52. Ahí está. Semana epidemiológica 52, que es la última semana del año 2022. Y de esa manera puedo compararlo anualmente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, claramente estamos viendo, doctores, que para el año 2022 ha habido 13 casos de fiebre amarilla en todo el Perú. ¿Correcto? 13 casos de fiebre amarilla. Ahora, doctor, pero normalmente, ¿cuántos casos hay? Yo puedo sacar una conclusión de esta imagen. Si te das cuenta, mira, por debajo de esta línea está en la mayoría de los casos. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir que en la mayoría de años, o en los últimos años, la mayoría de estos años, ¿ok? El número de casos que tiene es menos de 20. ¿Correcto? Menos de 20. Muy poco. Obviamente con ciertas excepciones, como por ejemplo el año 2016, en el cual hubo hasta 61 casos. Y años anteriores, obviamente, más casos, probablemente por la falta de vacunas que ha existido. ¿Ok? Muy bien. Y la cobertura de esta, obviamente. Listo, entonces algunas conclusiones que podemos sacar. Normalmente son menos de 20 casos al año, hasta el año 2022, ¿correcto? Y habiendo un pico en el año 2016, ¿correcto? Muy bien. Otra conclusión que podemos sacar, doctores, es que para el año 2022 o en los últimos 6 años, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, ¿ok? Los casos han sido, ahí están, ¿no? 13, 11, 8, 5, 12, 10. Menos de 20, como te comenté, incluso menos de 15. ¿Y en qué localidades? Por ejemplo, vamos a resaltar acá Ayacucho, ¿correcto? Vamos a resaltar acá Cusco. Vamos a resaltar acá con 5 casos en Junín. Entonces, para el año 2022, donde hubo más casos en primer lugar fue Junín. Y el segundo puesto, ¿quién se lo lleva? Se lo lleva Ucayali. Segundo puesto, para el año 2022. ¿Ok? Muy bien. Acá también tenemos a Loreto y también tenemos a Madre de Dios. Pero gana bastante, por lejos, Junín y Ucayali. Primer puesto Junín, segundo puesto Ucayali. ¿Ok? Muy bien. Igual, doctor, ¿cuál es la incidencia por 100.000 habitantes de las defunciones? Vamos a ver acá. Mejor dicho, la incidencia de casos y las defunciones. La incidencia es menos de 1 por 100.000 habitantes, doctores. 0.04, 0.03, 0.02. No pasa del 0.04. ¿Ok? Bajísimo. Doctor, y las defunciones, o sea, las muertes, también te das cuenta que son menos de 10 al año. Es decir, 5 por acá, 7 por acá, 3 por acá, 2 por acá, 6 por acá y 3 por acá. Pero si bien parecen pocas defunciones, compáralo con el número de casos. Mira, 13 y acá 5. Doctor, es casi 50%, un poquito menos. Acá es más del 50%, 7 de 11. Acá 3 de 8, sí, es menos del 50%. Acá es casi el 40 también por ciento. Acá es también el
más o menos el 50%. Entonces te das cuenta que las defunciones suelen ser entre el 30 a 50%, ¿ok? En los últimos 6 años. ¿Ok? Muy bien. Entonces, algunos datos epidemiológicos que podemos rescatar de los informes de la Dirección General de Epidemiología. ¿Ok? Continuando con epidemiología, doctores, ¿qué ha ocurrido hasta la actualidad en esta semana epidemiológica 2023? En el caso de 2023, en la semana epidemiológica número 44, ¿correcto? Porque todavía no termina el año, ¿ok? Entonces, acá podemos ver claramente que hay un aumento de casos de fiebre amarilla. Acá pasa más de 20, date cuenta. Ya hay 28. ¿Y dónde más, doctora? ¿En qué departamento? Si nos damos cuenta, hasta ahorita, hasta la semana epidemiológica número 44, ¿ok? El que va ganando es Cusco. ¿Seguido por quién? Por Junín. Seguido luego por... segundo puesto, Ayacucho. Hasta ahora va así, ¿correcto? Cusco, Ayacucho y Junín. Igual, las tasas se van manteniendo, la incidencia, mejor dicho, también es poquita, excepto 2023, que aumentó a 0.08, un poquito, ¿ok? Y también la de funciones, mira, para este año 2023, que todavía no acaba, para esta semana epidemiológica, ¿correcto? Muy bien, entonces algunos datos epidemiológicos para que tengas en cuenta sobre fiebre amarilla. Vayamos a etiología. En etiología de fiebre amarilla, doctores, recordemos que la causa de la fiebre amarilla es el virus de la fiebre amarilla, así se le llama. ¿Y qué tipo de virus es? Ok, recordemos un poco de virología. Es un virus ARN, ¿correcto? Y tú sabes, por virología, que cuando clasificamos a los virus, doctores, primero, la primera línea de clasificación es el material genético, en este caso, ARN, ¿correcto? La segunda línea de clasificación es qué forma tiene su núcleo o su nucleocápside. La forma puede ser helicoidal, icosaédrica, compleja. En este caso, ¿qué forma tiene? Tiene nucleocápside icosaédrica. Muy bien, el tercer nivel de clasificación es, ¿tiene o no tiene envoltura? Porque hay virus que solamente tienen nucleocápside y otro virus que tienen nucleocápside con envoltura. En este caso, sí tiene envoltura, ¿correcto? Y al final, el cuarto nivel de clasificación es en base al material genético o la forma, la dirección que tiene, si es una cadena simple, cadena doble, cadena circular, lineal, segmentada, no segmentada. En este caso, es una cadena simple, es decir, monocatenario, en sentido positivo, no segmentado, y corresponde, si agarro la clasificación de Baltimore, que es una clasificación también de material genético para los virus, es el tipo 4, en romanos, acuérdate, ¿ok? Ese es el virus de la fiebre amarilla, te lo presento. Ok, doctor, ya sé qué tipo de virus es ahora, pero ¿a qué familia, a qué género, a qué especie o género pertenece? Ok, fácil, de la familia Flaviviridae, recuerda, cuando termina en viridae es familia. Género, Flavivirus, recuerda, cuando termina en virus es género. Y la especie, virus de la fiebre amarilla, así se le llama. ¿Cuántos serotipos tiene? Solamente tiene un solo serotipo. Ahí está, te lo presento. Tiene su envoltura, por eso, si te preguntan qué forma tiene, cuando tienen envoltura, doctores, adoptan la forma circular. Por eso, como lo ves ahí, ¿no? Es circular. ¿Ok? Muy bien, ahí está la imagen, mira. Esta envoltura, por cierto, va a tener su proteína de envoltura, ¿correcto? Va a tener su membrana también, va a tener su nucleocápside por acá, ahí está la nucleocápside, acá está la envoltura, ¿ok? Bueno, este puede ser, claro, este vamos a tomarlo como si fuera la, bueno, igual lo puedo mencionar ahí, ¿no? El tegumento o la membrana bicapa lipídica seguramente se refiere a esto. Y por acá, doctores, el material genético, que viene a ser ARN, ¿ya? Esas son las tres partes importantes que hay que recordar, ¿ok? Obviemos este dato de acá. Envoltura, nucleocápside y el material genético, ¿ok? Si te das cuenta, la nucleocápside, doctores, es de forma icosaédrica, ¿ya? Muy bien, listo, ese es el virus de la fiebre amarilla. Patogenia, doctores. Bueno, recordad que la fiebre amarilla se va a desarrollar típicamente en el Perú, en la zona rupa-rupa, lo que está en color amarillo. Ahí donde más vamos a ver fiebre amarilla. No quiere decir que no sea en otro lugar, puede darse, pero es principalmente ahí, caliente, rupa-rupa, en esa región, ¿ok? Tiene 3 ciclos biológicos. ¿Cuáles son esos ciclos, doctor? Voy a ponerlo por acá. El primer ciclo es el ciclo selvático. El segundo ciclo es el ciclo rural. Y el tercero es el urbano. ¿Correcto? Acá está el ciclo selvático, este es el ciclo rural y este es el ciclo urbano. ¿Correcto? El ciclo selvático, como estás viendo ahí, ¿entre quién se da? Se da entre el mono, mosquito, mono. El rural se da entre mono, mosquito, humano. Y el urbano es el que se da entre el humano, mosquito, humano. En el caso de acá, del mosquito, ¿qué mosquito sería? El famoso mosquito Haemagogus, ¿correcto? Y en el caso de acá sería el mosquito Aedes aegypti. Ahí lo vemos. Mira, mono, mosquito, ¿correcto? Mosquito, que viene a ser el mosquito Haemagogus, que es este de acá, de color negro, no te olvides, ¿ok? En cambio, en el urbano tenemos al mosquito Aedes aegypti, mosquito Aedes aegypti. Ahí lo tenemos claramente identificado porque en sus patas articuladas, en las articulaciones, tiene franjas blancas, ¿ok? Así lo identificas, ¿correcto? Muy bien. Ahí tenemos. Doctor, ¿y el mosquito rural? Ese desconocido. Se sospecha que puede ser un Aedes aegypti o un Haemagogus también, ¿ok? Pero no es uno absoluto. Así que mejor acuérdate, este Haemagogus y este Aedes aegypti. ¿Correcto? Muy bien. Ahí están sus vectores y los ciclos biológicos. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Clínica. Una vez que la persona se infecta, hay un periodo de incubación. Según, doctores, la norma técnica o la guía de manejo para fiebre amarilla, ¿ok? Periodo de incubación es 3 a 6 días. ¿Correcto? 3 a 6 días.
Esto tiene una duración menor de 7 días, entonces yo puedo decir que dura menos de una semana, está bien dicho, ¿correcto? Muy bien, tiene 3 fases en su forma clásica: la fase de infección, la fase de remisión y la fase de intoxicación, ¿correcto? Acá te he puesto las temporalidades que menciona la misma guía de práctica o la guía de manejo de fiebre amarilla, en la cual dice que va de una duración de 0 a 5 días, una duración de horas a 2 días y una duración de hasta 10 días. Pero si lo pongo en tiempo de enfermedad, este va de 0 al día 3, este va del día 3 al día 4 y este aproximadamente del día 4 al día 10, como más o menos lo estamos viendo acá en el esquema. Un datito: esta forma de intoxicación o esta fase de intoxicación, ¿sabes también cómo le llaman? También le llaman la amarilla, la fase amarilla o fase de ictérico hemorrágica. Amarilla o ictérico hemorrágica, también le llaman así. ¿Correcto? Sinónimo, ¿ya? Datito. Muy bien. Veamos qué ocurre en cada una de estas fases clínicas. Muy bien. Ahí tenemos la fase de infección, que es la primera, la segunda la fase de remisión y tercero la fase de intoxicación. Un paréntesis acá, por favor. Algo que quiero que tengas en cuenta. Cuando tú estudies fiebre amarilla, por favor, siempre estúdialo comparándolo con dengue. Siempre. Y a su vez después con chikungunya y zika. Siempre estudia estos 4, ¿ok? De manera comparativa, por favor. ¿Ya? Principalmente entre fiebre amarilla y dengue. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué vemos en la fase de infección? En la primera fase de infección, que dura desde el día 0 al día 3, 4 aproximadamente, se caracteriza por una alta viremia. Alta viremia. Y como hay viremia, obviamente, ¿qué genera, doctores? Fiebre. Y eso también te genera malestar, dolor de cabeza, mialgias, ¿okay? Artralgias, cansancio, fatiga, malestar general. Eso te van a contar en la historia clínica. Al acabar esta primera fase de infección, día 3, día 4, cae la viremia. Y como cae la viremia, cae también la clínica del malestar general, cae la fiebre. ¿Para entrar a cuál? A la fase de remisión. La remisión engañosa, como tu ex. Así, entra una fase de remisión, en la cual parece una fase engañosa, como si estuviera calmando, como si ya estuviera resolviéndose el cuadro clínico. Mentira. Luego viene la fase de intoxicación, como cuando regresas con tu ex, pues te intoxicas. Te separas por un rato y te intoxicas ahí. Luego, eres como una fiebre amarilla. ¿Ok? En la cual, doctores, comienza a aparecer la albuminuria, comienza a aparecer la oliguria. Y estos dos son signos del daño del riñón. ¿Correcto? Signos de daño del riñón, albuminuria, oliguria. Signo de daño renal, de lesión renal, de falla renal. Aparece la ictericia. Esto es evidencia del daño hepático. Y comienza a aparecer ya sangrados, e incluso ya poquito desde la fase de remisión. ¿Ok? Hemorragia. Y esto principalmente, vamos a ver, o característicamente, una hemorragia del tracto digestivo. ¿Correcto? Oiga, doctor, o sea, al virus de la fiebre amarilla le gusta ir al riñón, le gusta ir al hígado, al estómago, al tubo digestivo. Sí. Por eso, si te preguntan, ¿cuál es el tropismo de este virus de la fiebre amarilla? Riñón, hígado, principalmente. De ahí si quieres tubo digestivo, corazón también, cerebro también, pero principalmente riñón, hígado. Tropismo por estos órganos, apúntalo. ¿Ok? Muy bien. Y luego, obviamente, cuando ya pasan más o menos una semana, comienza a aparecer los anticuerpos neutralizantes, es decir, los anticuerpos IgM, IgG. ¿Correcto? Por ese motivo, doctores, por ejemplo, te demuestro con esta imagen. Si yo quiero pedir anticuerpos, ¿lo voy a pedir en el día 1, en el día 2, en el día 3, 4? No, lo pido después del día 5, como la imagen lo demuestra. ¿Estamos de acuerdo? Si quiero pedir anticuerpos, te acabo de demostrar. Otra lógica, si yo quiero pedir pruebas para buscar al virus, ¿dónde voy a pedirlo? ¿En la segunda semana? ¿Al final de la primera semana? ¿O dentro de los primeros 5 días? Dentro de los primeros 5 días. Te acabo de demostrar con la imagen y con la clínica, ¿no? En qué momento tengo que pedir un tipo de prueba determinada. ¿Ok? Muy bien. Siguiendo con la clínica, esa hemorragia digestiva que te comentaba, doctores, hay algo característico, un sangrado característico, el famoso vómito negro. Tú lees vómito negro, doctores, al toque. Quiero que pienses en fiebre amarilla, al toque. ¿Ok? Es algo característico. ¿Ya? Muy bien. También puede ser rojo rutilante, obviamente, pero lo característico es eso. ¿Ya? Un datito. Doctor, ¿y qué síntomas hay en esa fase de infección? Como les comentaba, del día 0 al día 3, vas a ver pues un inicio súbito, la fiebre, puede aparecer un signo de Faguet. ¿Qué, doctor? ¿El signo de Faguet no era solo fiebre tifoidea? No. El signo de Faguet, doctores, si bien es muy característico para pensar en fiebre tifoidea, no solo es de ella. También puede ser de otras patologías, como por ejemplo fiebre amarilla, como por ejemplo también algunos mencionan en dengue, también algunos mencionan la fiebre Q, ¿correcto? Y en otras enfermedades virales y bacterianas. ¿Correcto? Así que, además de fiebre tifoidea, también debes pensar fiebre amarilla para el signo de Faguet. Oiga, doctor, ¿y qué es el signo de Faguet? Ok, apúntalo. El signo de Faguet es la bradicardia relativa. Es decir, la bradicardia en el contexto de la fiebre. Eso es raro. Eso es anecdótico. Porque cuando yo tengo fiebre, normalmente ¿qué hago? Taquicardia. ¿Ok? Muy bien. Conjuntivitis, cefalea intensa, dorso lumbar, náusea, vómito, dolor abdominal, postración, letargo. Clínica sistémica general, doctores. ¿Ok? En la fase de remisión, que como te comentaba, va del día 3, día 4, caída de la clínica, y que dura más o menos 2 a 2 días, ¿no? 48 horas. Horas me refiero. Y la fase de intoxicación, que va del día 4 al día 10.
fiebre, vómito, aparece nuevamente la fiebre, los síntomas generales como debilidad, ya aparece oliguria, signo de falla renal, ictericia, signo de falla hepática, al igual que la hemorragia también por el problema hepático, ¿ok? Por el daño también en la necrosis a nivel del intestino, por si acaso, hipotensión, que se lleva shock, agitación, postración, estupor, coma, etcétera, etcétera, etcétera. También puede haber clínica de miocarditis, por si acaso, por si acaso, ¿ok? Esa es la clínica que vamos a ver entonces en fiebre amarilla. Diagnóstico de fiebre amarilla. Para el diagnóstico de fiebre amarilla, doctores, obviamente tú lo vas a sospechar con la clínica sugestiva, la que te he comentado, ¿ok? Y el dato epidemiológico, es decir, te van a contar que ha ido a una zona endémica de fiebre amarilla. Por ejemplo, no sé, Junín, Cusco, te van a decir. O que también tiene falta de vacunación, eso también te van a decir. Son datos que te van a orientar en el caso clínico, ¿ok? ¿Qué otras pruebas tengo yo, doctor, para el diagnóstico? Por ejemplo, detección del ARN viral, por prueba de PCR o aislamiento viral. Serológicas, IgM, IgG, también puedo pedir. Pero según la guía, doctores, claramente, estas pruebas de detección del mismo virus, ¿cuándo lo voy a pedir? Tú mismo dime. Exacto, dentro de los primeros 5 días de la enfermedad. En cambio, si quiero pedir ELISA para anticuerpos, IgM, IgG, ¿a partir de qué día lo pido? Mayor o igual a 6 días. Claramente lo menciona la guía. ¿Ok? También puede hacer pruebas histopatológicas, obviamente post-mortem. No está indicado la biopsia en el cuadro clínico, por si acaso. ¿Ok? Si hay histopatología, será pues en el post-mortem. Y ahí, doctor, ¿qué voy a ver? Por ejemplo, vas a ver lo siguiente. En el hígado, la necrosis lobulillar. Vas a ver los famosos cuerpos de Kunziman. Doctor, ¿y qué son los cuerpos de Kunziman? Son los hepatocitos, pero bien rojizos, rosados, intensos, eosinofílicos. Pues lo voy a poner acá. Son hepatocitos, ¿correcto? Degenerados, y que se ven eosinofílicos. ¿Correcto? A esto le dicen glóbulos eosinofílicos. Glóbulos eosinofílicos. ¿Correcto? Muy bien. También puedo ver los cuerpos de Torres. Doctor, ¿cuáles son los cuerpos de Torres? Los cuerpos de Torres vienen a ser inclusiones. ¿Correcto? Son inclusiones, no en el citoplasma, sino en el núcleo. Nucleares. Y se ve también nucleares. Se ve también eosinofílico. Eosinofílico. ¿Ok? Son algunos signos anatomopatológicos que yo puedo evidenciar. Lesiones hemorrágicas en el tracto digestivo, como te dije, hace necrosis hemorrágica, puede hacer, por eso predispone al sangrado también. Edema y hemorragias petequiales también se puede dar. ¿Correcto? Tratamiento. Doctores, si a ti te preguntan así, de frente, ¿cuál es el manejo de fiebre amarilla? Tú de frente di, soporte. Medida de soporte, punto, manténlo vivo, nada más. Doctor, pero algo más específico, ¿ok? Doctores, vamos a ver el manejo tal cual como lo menciona la guía. ¿Cómo debo manejar a un paciente en la fase de infección, que es la primera fase, y cómo lo manejo en la fase de intoxicación? Doctor, ¿la fase de remisión? No, pues si ya lo agarraste en la fase de infección, es porque también lo vas a ver en la fase de remisión, obvio, ¿ok? Bueno, además que no hay mucha clínica ahí. Listo. Entonces, doctor, ¿qué debo hacer? Ok, en primer lugar, como dice la guía claramente, paciente con fiebre amarilla se hospitaliza. Por eso la imagen de acá, hospitalizar. Entonces, si lo agarras en la fase de infección, ya lo ves, lo hospitalizas, ¿ok? Reposo absoluto, así dice la guía claramente. Mosquiteros, al igual que otras infecciones por arbovirus. Un balance hidroelectrolítico estricto y control de funciones vitales también de manera estricta cada 4 o 6 horas. ¿Ok? Vas a poner una vía, ¿correcto? Una vía endovenosa y hay que evitar los intramusculares, ¿correcto? Hay que darle una dieta normoproteica, líquida, una dieta líquida blanda pero normoproteica, según tolere, ¿correcto? Y líquidos. Los líquidos, doctores, yo les puedo dar con sal de hidratación oral u otros, ¿correcto? ¿Ok? Doctor, pero ya le puso vía endovenosa. Ah, yo le voy a poner su vía endovenosa, pero no, o sea, una vía periférica, pero no significa necesariamente que le voy a dar todo su volumen por ahí, o le voy a dar necesariamente un volumen ahí. Si estoy en la fase de infección y me tolera la vía oral, yo le puedo dar líquidos con sal de hidratación oral u otros líquidos caseros incluso. ¿Correcto? Muy bien. Si hay fiebre, ¿qué hago? Medios físicos, paracetamol o metamisol. Doctor, metamisol no sea. No te confundas con dengue. En dengue es donde la guía dice que no deberías utilizar metamisol, también conocido como dipirona. ¿Correcto? Muy bien. Si hay mucha náusea, muchos vómitos, hay que dar metoclopramida. ¿Doctor, dimihidrato? No. La guía dice que dimihidrato, de preferencia, no. Por ese riesgo de disminuir el sensorio y hacerte confundir la clínica del paciente. ¿Ok? Muy bien. Esa sería la fase de infección. Si te das cuenta, medida de soporte, básicamente. Doctor, la fase de intoxicación. En la fase de intoxicación, doctores, hay que recordar que estos pacientes, por el mismo daño de hepático y además porque no van a poder ingerir seguramente adecuadamente los alimentos, ¿ok? Hay que evitar la hipoglicemia. Y dicen que hay que indicar dextrosa al 10% con una concentración al 1 normal. ¿Cuándo yo calculo al 1 normal? Cuando le das 2 ampollas, es decir, 40 cc de cloruro de sodio al 20%, más 10 cc de, o sea, una ampolla de calium, o sea, de calium al 10%, al 20%, ¿ok? Ahí está, dextrosa al 10 con 2 ampollas de hipersodio y una ampolla de calium, ¿ok? Recuerda que acá la ampollita viene 20 cc, por eso acá con 2 sería 40 cc. Y acá la ampollita viene de 10 cc, por eso acá una ampollita sería 10 cc también, ¿correcto? Muy bien, tú preparas eso, es una concentración al 1 normal, por si acaso, ¿ya? Muy bien. Y de esa manera, pues, estoy dándole es una solución endovenosa para evitar la hipoglicemia. ¿En qué fase? En la fase de intoxicación. Ahí sí lo doy, de frente. En la fase de infección, pongo vía nada más. ¿Ok? En la fase de intoxicación ya indico la hidratación.
Para hidratar rápido, o sea, ¿qué pasaría si mi paciente es un shock o lo encuentro muy deshidratado? ¿Ok? Yo le puedo hidratar rápido con cloruro de sodio al 0.9% para mantener una PAM, o sea, una presión arterial media, más de 70 milímetros de mercurio. ¿Correcto? Ahora, si el paciente me hace trastorno del sensorio, ¿yo qué tengo que descartar? Lo que quería evitar, hipoglicemia. Le pido un hemoglucotés, ¿correcto? Si yo veo que está bajo la glicemia, yo le indico bolos, así como te enseñaron en endocrinología. ¿Qué le indico? Le indico 5 ampollas de dextrosa al 33.3%. Al 33.3%, mejor dicho. ¿Ok? 5 ampollas. ¿Correcto? Ahora, la guía también dice lo siguiente. Si hay alta sospecha que ese trastorno de sensorio es polipolicemia y no tiene estiras reactivas, igual ponle dextrosa 33.3%, 5 ampollas. Así dice la guía. ¿Ok? Cabecera levantada, 30 grados, para evitar, dice, una hipertensión craniana. Tratamiento de complicaciones. El paciente que te va a hacer, doctor, daño hepático, o sea, insuficiencia hepática aguda. Hay que manejar esa insuficiencia hepática aguda. Hay que manejar la hemorragia digestiva. Hay que manejar la insuficiencia renal aguda. Los trastornos metabólicos como hipoglicemia, como ya te comentaba. La acidosis que requiere del bicarbonato. ¿Ok? Hipercalemia, salbutamol, resinas, dextrosa más insulina, etc. También, obviamente, gluconato de calcio para proteger el corazón, como un estabilizador de membrana. Y así. Si te das cuenta, es manejo de soporte nada más. ¿Correcto? Esta oportunidad te he traído detallado, como menciona un resumen de la guía. ¿Ok? Muy bien. Y dentro del manejo del tratamiento hay que recordar pues la prevención, ¿correcto? ¿Hay inmunización, doctor? Sí, sí hay. Sí existe, ¿correcto? Y también recuerda que sí lo tenemos en la norma técnica. Sí existe y sí está en la norma técnica. ¿No? Un pequeño recordaris. Recuerda que esta vacuna antiamarílica, la famosa antiamarílica, es una vacuna de virus atenuado, es decir, vivo, ¿no? Que se aplica por vía subcutánea a los 15 meses de edad y una sola dosis. ¿Correcto? Muy bien, listo. Esa es la vacuna de fiebre amarilla que sí la tenemos en la norma técnica. Muy bien, esa era fiebre amarilla. Hasta ahí, fiebre amarilla.